tenemos que ver eh, instrucciones iterativas, estructuras iterativas. ¿Sí? La clase anterior habíamos visto cómo tomar decisiones, o sea, cómo podíamos decidir por verdadero o por falso qué camino queríamos tomar. ¿Sí? Habíamos visto el if para seguir un camino por verdadero, habíamos visto el if else para seguir un camino por verdadero y otro camino distinto por falso. Habíamos visto el encadenado y el anidamiento para ver cómo podíamos combinar más de una condición. Y habíamos visto el switch para poder tomar una decisión en base a un valor que pudiera tener múltiples alternativas. ¿Se acuerdan hasta ahí? Bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo podemos ejecutar alguna acción varias veces, sin tener que escribir el código para cada una de esas veces que hay que ejecutarlo. ¿Sí? ¿A quién se le ocurre algún ejemplo de operación que haya que llevar a cabo múltiples veces? Un ejemplo. Después vamos a Sumar entrar en el hasta el código. 10. Sumar hasta el 10. O sea, voy a decir sumar todos los números entre sí, entre 1 y 10. Sí. ¿Sí? O sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Sumar de 1, claro, sumar de 1 hasta llegar al 10. Perfecto. ¿Sí? Funciona. ¿Qué otro tipo de operación se les ocurre que se pudiera llegar a hacer repitiendo? Supongamos que yo tengo que totalizar una factura. ¿Cómo lo tendría que hacer? Hay que ir recorriendo todos los ítems y irlos sumando. Recorrer todos los ítems, sacar el total de esa fila, el total del ítem, e ir sumándolos. Mejor dicho, ir acumulándolos. Ese es el término correcto, ¿sí? El ítem 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo terminaría mi proceso, digamos? Cuando acumula el último ítem. Cuando no tengo más ítems. ¿Sí? Perfecto. Y si yo te digo, súmame los números del 1 al 10, ¿cuándo se terminaría mi ciclo? En el número 10. En el número 10. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos? En un caso yo no sé cuántos voy a tener y en el otro caso yo sí sé cuántos voy a tener. Si yo te digo los números del 1 al 10, no es hasta el 15, es hasta el 10. Yo sé exactamente cuántas veces voy a tener que hacer el proceso. Ahora, si yo te digo, totalízame una factura, y yo tengo que escribir un algoritmo para totalizar una factura, yo no puedo saber a priori cuántos ítems tiene la factura. Porque va a venir un cliente, me va a comprar 2 cosas, va a venir otro cliente, me va a comprar 25. ¿Sí? Entonces yo no puedo utilizar un mecanismo para un número definido de veces para las facturas. ¿Sí? Tengo que encontrar una forma en la cual saber detectar cuándo tengo que dejar de repetir el ciclo. ¿Sí? Bueno, para todos esos escenarios y otros escenarios más que vamos a ir viendo, tenemos 3 tipos de bucle. Esto se denomina bucle, instrucción iterativa, ciclos, tienen varios nombres, ¿sí? Son todos iguales. El primero que vamos a ver es el bucle while. ¿Qué es lo que hace el while? El while se repite mientras, esto no es un hasta, ¿sí? Esto está mal. A ver, me están haciendo quedar mal la gente que hizo los apuntes. Esto está mal, no es hasta. ¿Sí? While, como su nombre lo indica en perfecto inglés, lo único que tenían que hacer era traducirlo. While es mientras. ¿Sí? Entonces, el bucle while se repite mientras una condición sea cierta. ¿Sí? ¿Se entiende? El bucle do while es muy parecido al primero, pero
se ejecuta al menos una vez y después chequea si la condición todavía se está cumpliendo. ¿Sí? Ya vamos a ver con un ejemplo cuál es la diferencia entre este y este. Y el bucle for, que for quiere decir básicamente en inglés para, se repite un número definido de veces. ¿Sí? También sirve, es muy útil, pero tiene una restricción. Yo tengo que saber cuántas veces lo voy a repetir. ¿Sí? Para que Java pueda contar hasta esa cantidad. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos a ir. Acá tenemos el ejemplo de burro. ¿Sí? Este me gusta llamarle el ejemplo de burro. ¿Sí? El ejemplo de burro es como el burro de Shrek, que se sentaba en el asiento de atrás y cada 2 pasos preguntaba, ya llegamos, ya mérito llegamos y no llegamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el burro de Shrek que va atrás del auto este con un bucle while? El bucle while, ¿qué es lo que está haciendo acá? Está preguntando si ya llegamos. ¿Sí? Esto que está acá es ya llegamos. Entonces, fíjense las acciones que se toman dentro del bucle while. ¿Sí? Leer un libro, ¿sí? Discutir con mi hermano, ¿sí? Y volver a preguntar, ya llegamos. ¿Sí? Quien haya viajado con niños sabe que ese es el procedimiento correcto, salvo el de leer un libro. En ese caso sería jugar con el celular. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ajá. Bueno, vamos a descomponer un poquito esta construcción. ¿Sí? Esto ya es código Java, ¿sí? Salvo, bueno, es mejor dicho, es pseudo código Java, ¿sí? Pero se entiende el concepto. ¿Cuándo se repite el bucle while? El bucle while se repite mientras una condición sea verdadera. ¿Sí? No, estoy hablando pavada. ¿Sí? Mientras la condición... Sí, mientras la condición Porque ahí sea justo verdadera. está negado. Sí, lo que pasa es que acá está negado. ¿Sí? Entonces, esta condición de acá tiene que ser verdadera. La pregunta es, ¿ya llegamos? No. ¿Sí? Pero como está negado, ese not se transforma en un sí. Entonces, ¿qué hago? Entro dentro del while. Cuando entro dentro del while, ¿qué ejecuto? Todo lo que está entre las llaves. De la misma forma que si fuera un if. ¿Sí? Acuérdense que en Java, todos los bloques que hay dentro de una llave es código ejecutable. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a hacer estas 3 cosas. ¿Sí? Voy a leer un libro, voy a discutir con mi hermano y voy a volver a preguntar. ¿Ya llegamos? ¿Sí? Después que pregunto, ¿ya llegamos? Mi bloque termina. ¿A dónde me voy después que mi bloque termina? De nuevo al while. ¿Sí? Y pregunto de nuevo, ¿ya llegamos? ¿Qué pasa si yo todavía contesto que no? Ese no, por la negación, se va a transformar en un sí y voy a volver a entrar al ciclo. ¿Sí? Sigo leyendo un libro, sigo discutiendo con mi hermano y vuelvo a preguntar. Ahora la pregunta sería, ¿qué pasa si cuando yo pregunto, ¿ya llegamos? Contesto sí. Y se convierte en no y no se El ejecuta. sí ¿Qué pasa se si? convierte en no. ¿Por qué? Porque lo estoy negando. Y nosotros habíamos dicho que el ciclo se iba a repetir mientras fuera verdadero, pero ahora es falso. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se sale del ciclo por acá abajo y se comienza a ejecutar el resto del código. O sea, básicamente yo abandoné el ciclo una vez que la condición se volvió falsa. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. Pregunto, ¿cómo creen que yo podría utilizar una lógica muy similar a esta que estoy viendo acá para totalizar los ítems de una factura? Que mientras no haya ítems, haga la sumatoria. Y si no hay ítem, ¿cómo voy a sumar? Mientras haya. Al revés, perdón. Mientras Ahí haya está. ítem, que haga la sumatoria. Mientras haya Ahí ítem, nos sirve negarlo. súmalo. ¿Sí? O sea, ahí lo tendríamos que hacer por cierto, por verdadero. Mientras haya ítem, suma. Y pregunta de nuevo,
¿Hay ítems? Al final. Sí, dale, suma otro. ¿Hay ítem? Sí, dale, suma otro. ¿Qué pasa cuando yo llego al final? La pregunta va a ser, ¿hay ítems? No. Entonces voy a abandonar el ciclo y la variable donde yo he ido acumulando los valores de los ítems va a tener el total. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos el ejemplo que vimos en la otra clase del ascensor. ¿Se acuerdan el ejemplo del ascensor? Bueno, el ejemplo del ascensor, nosotros habíamos planteado un método para subir hasta un piso determinado y otro método para para bajar hasta un piso determinado, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos dos botones nuevos que le vamos a agregar a ese ascensor, que uno dice, llévame hasta el último piso, y otro dice, llévame hasta la planta baja. ¿Ustedes piensan que se podría utilizar un while para eso? Sí. ¿Y cómo lo usarían? Supongamos que queremos subir vamos al último piso, ¿sí? ¿Cómo haríamos? Voy a probar de escribirlo acá en Mientras pseudocódigo. no es al revés, mientras no esté en el último, puedo subir. ¿Mientras qué? No esté en el último piso, O sea que o acá sea, sería mientras no, último piso, Ah, ya entendí. ¿sí? ¿Qué haría? O sea, estás en el último subir. piso, Estoy en no. Y cualquiera, pero sí, y aprieto un sube. botón y quiero ir al último, Ujú. ¿sí? Ya tenemos la primera parte. Mientras no esté en el último piso, ¿ahora qué hago? Subo. Subir un piso. ¿Y qué más? Y volver a preguntar si estoy en el último piso. Pregunto si estoy en el último piso. Esto se llama pseudocódigo, esto no es código Java, es para entender cómo funciona el algoritmo. Y cierro, ¿sí? Entonces, después que pregunto cuál es el último piso, después que pregunto si estoy en el último piso, ¿qué hago? Mi bloque termina, ¿sí? Y vuelve acá. Entonces pregunto, che, ¿estoy en el último piso? Si no estoy en el último piso, voy a subir un piso más. ¿Y qué va a pasar si último piso es true? O sea, estoy en el último piso. Voy Ya a no venir subo. acá. Este true va a pasar a ser false porque está negado y el while no se va a ejecutar. ¿Sí? Con lo cual, directamente salta hasta la última línea y acá abajo puedo ¿sí? Porque puedo estar seguro que ya llegué. ¿Se entiende? A ver, pregunto, un algoritmo planteado de esa forma, ¿para edificios de cuántos pisos funciona? Para N. ¿Sí? Es más, ¿necesito saber cuántos pisos tiene el edificio para que este algoritmo funcione? No. No, lo único que necesito es la capacidad para poder detectar si estoy en el último piso o no. ¿Sí? Y con eso funciona. Por eso es que el while es un ciclo que es muy útil para cuando yo desconozco la cantidad de elementos o la cantidad de iteraciones que tengo que hacer. ¿Sí? Ese es otro término que tienen que aprenderse. Una iteración es la ejecución de un ciclo. ¿Sí? Múltiples iteraciones es múltiples pasos que tomo para la ejecución de un ciclo secuencial. ¿Se entiende? El while está planteado de forma tal que no necesito saber cuántos elementos tengo a priori. Siempre tengo pero sí tengo la necesidad de detectar cuándo es la condición de fin.
¿Se entiende? Estos son ciclos. Profe, ¿qué eran iteraciones? Una iteración es una ejecución de ¿Qué un eran? ciclo. Ajá. ¿Sí? O sea, cuando vos Ah, ok. ejecutas el bloque que está entre las llaves, eso se llama una iteración. El while te permite múltiples iteraciones. O sea, quiere decir que vos podés dar vueltas muchas veces sin saber a priori cuántas veces van a ser. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenés que saber? Tenés que saber cuándo vas a terminar. ¿Sí? Porque si no, corres el riesgo de entrar en un ciclo que no tenga fin. ¿Sí? A ver, Sí. ¿cuándo puede llegar a pasar eso? Por ejemplo, contame todos los números, ándame sumando todos los números de tipo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta que llegues al 0. Pregunto, si ustedes empiezan sumando a partir del 1 para arriba, ¿cuándo van a llegar al 0? No, no llego. No van a llegar nunca. Con lo cual, el algoritmo está bien planteado, pero tiene un problema de lógica. ¿Sí? O sea, Java te va a decir, bueno, perfecto, yo arranco, no hay ningún problema. Pero la condición de fin no se va a dar nunca. ¿Sí? Se van a quedar sin memoria, se van a quedar sin espacio en disco porque va a ocupar todo lo que tenga y va a fallar. ¿Sí? Entonces, si bien el while es muy útil, el while tienen que tener presente de que siempre tiene que tener bien definida la condición de finalización, porque si no corren el riesgo de hacer lo que se llama un bucle o un ciclo infinito que no va a terminar nunca de ejecutarse. ¿Sí? A veces, cuando Windows se clava, que ustedes dicen se me frizó la máquina, no es otra cosa que un while sin condición de finalización, algo falló y no se cierra nunca. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se construye un bucle while? La construcción es muy simple, la construcción de un bucle while. Lleva la palabra clave while y entre paréntesis la condición para que si es true, el bloque se ejecute. ¿Sí? Es muy parecida a la construcción de un if. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era la construcción del if? Acá llegaba un if, acá llevaba la expresión booleana y si era true, se ejecutaba lo que había en el bloque. ¿Sí? En el while es igual. Nada más que en el while, una vez que se llegue al final, se va a volver al principio y se va a volver a evaluar la expresión. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Si yo cuando vuelvo al principio del while, después de ejecutar una vez el ciclo, vuelvo a evaluar la expresión, ¿qué es imprescindible que pase dentro de un while? Que en algún momento la expresión se haga falsa. Puede pasar poquito tiempo, puede pasar muchísimo tiempo, pero en algún momento se tiene que hacer falsa, porque si no, no voy a salir nunca del while. ¿Sí? Entonces, esa determinación de cuál es la expresión que hace que el ciclo termine es importantísima. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la expresión se hace falsa? Al igual que en un if, cuando la expresión se hace falsa, el bloque de código no se ejecuta y se salta a la próxima línea después de que se cierran las llaves. En este caso, acá donde dice Program continues here. ¿Sí? Como verán, no es muy complicado la forma de escribir un while. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, no lo vamos a detallar demasiado, pero es muy parecido a lo que veíamos recién. ¿Sí? Que yo quiero ir al piso número 5 y acá hago un while, mientras el piso donde estoy parado no sea el piso a donde quiero ir, subo. ¿Sí? Si mi piso es menor que el piso que quiero ir, subo, si no, bajo. ¿Cuándo? Y esto lo repito hasta que mi piso sea igual al piso donde quiero ir. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y este algoritmo funciona para ir a un piso cualquiera. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta no solo que se repite hasta que llegue al piso, sino que encima tiene un if adentro que dice, fíjate, si estás por abajo del piso al que querés ir, tenés que ir para arriba. Y si estás por encima del piso al que querés ir, tenés que ir para abajo. O sea que este es un algoritmo que te puede llevar de un piso cualquiera a un piso cualquiera del edificio
con un while y un if. ¿Se entiende cómo está planteado? Ajá. Sí, sí. ¿Cuándo se va a cortar este ciclo? A ver, ¿quién se anima a decirme cuándo este while se vuelve falso Cuando y ocurre en sale? floor es igual a desire floor. Lo que pasa es que ahí, bueno, Exacto, no está definido. exacto. O sea, cuando el piso actual es igual al piso al que quiero ir, esa condición ya no es distinta. Entonces, esa condición se vuelve falsa. Cuando se vuelve falsa, quiere decir que ya llegué. ¿Por qué? Porque yo me tengo que mover mientras el piso sea distinto. Cuando el piso sea igual, llegué. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Eh, bueno, esto es más ejemplo de lo mismo. Esto no es demasiado problema. ¿Sí? Vamos a ver otro bucle. ¿Sí? Otros más ejemplos de bucle while. ¿Qué es lo que hace el primero? El primero, ¿qué nos dice? Es el algoritmo para calcular la raíz cuadrada. ¿Sí? Esto tendría que estar explicado un poco mejor, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo. Este es un algoritmo que calcula la raíz cuadrada de un número. ¿Sí? La raíz cuadrada de un número se puede calcular de forma iterativa, digamos, o sea, utilizando un ciclo, haciendo este cálculo, calculando que la raíz cuadrada va a ser igual a la raíz cuadrada calculada anteriormente, más la mitad de la raíz cuadrada dividida a 2. ¿Sí? O sea, ¿qué trata de hacer esto? Esto trata de ir aproximándose a una raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Esto se va a ir aproximando hasta que la operación me dé menor o igual a un cierto margen de error. ¿Sí? Fíjense una cosa. Fíjense que yo acá estoy haciendo una operación matemática. ¿Sí? Estoy calculando el cuadrado, restándole el cuadrado calculado y estoy fijándome si esa diferencia es mayor que 0,001. ¿Sí? Si es mayor, vuelvo a repetir el proceso. ¿Sí? Si no es mayor, o sea, si es menor o es igual, esto termina. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Aquí estaría No. diciendo 16 menos 4, 12 mayor que 0,1, ahí se va repitiendo. Pero, Exactamente. ¿qué logra Exactamente. eso? A ver, que esto se vaya repitiendo, voy calculando y aproximando la raíz cuadrada. Una vez que la diferencia entre el cuadrado y la raíz cuadrada sea menor que esto, quiere decir que alcancé una precisión adecuada y terminé. ¿Sí? A ver, si quieren, lo escribimos en NetBeans. Si me dan 2 minutos, yo lo paso en limpio y lo probamos paso a paso, de paso con el debugger que les mostraba recién. ¿Sí? A ver, déjenme que saco esto del medio y lo escribo. Eso en definitiva da tantas vueltas hasta que calcula una raíz cuadrada lo más exacta posible. Aceptable. ¿Sí? Nosotros hemos definido acá que el margen de error tiene que ser menor a 0,001. Pero si yo cambio ese margen, esto va a iterar más veces. ¿Sí? Denme un segundito que lo escribo acá y lo vemos paso a paso. Esto tendrían que habérmelo dado ya con el código fuente, pero bueno. Float square root. Mientras, fíjense si lo entienden. A ver, while square root por. Entonces va a ir sacando los mensajitos a medida que se va aproximando hasta que, bueno, encuentra Exactamente, exactamente. el adecuado. Va a ir mostrando las pruebas. Pero a mí me interesa hacerlo con el paso a paso para que ustedes vean los valores que toman las variables. Porque esto está mostrando solamente una. ¿Sí?
Dame un cachito. Calculamos el otro. Muy contento estás. Sobre 2. Y ya casi llegamos. Ya merito llegamos, diría el burro de Shrek. Next try will be más square root. Ya casi casi. Y ahora por fuera de esto, system.out.print ln. Y ahora sí, ya estamos. Bueno, perfecto. A ver, déjenme que lo corro y vemos los resultados. Así vemos cómo funciona esto. Vamos para arriba. Bueno, fíjense. Yo esto lo ejecuto y esto me va a ir mostrando, me va a ir diciendo. El próximo intento va a ser 2,5. ¿Sí? El próximo intento va a ser 2,05. El próximo intento va a ser 2,006099. El próximo va a ser 2,0. ¿Qué pasa? La diferencia entre 2,0 y 2,0, que es la raíz real, va a ser menor que 0,01. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, porque en ese caso dio justo, que da 0. Bueno, ya lo vamos a probar con un valor que no dé justo, ¿sí? Yo acá les voy a agregar una variable que se va a llamar error, que va a ser esto. ¿Sí? Y lo vamos a mostrar acá. Para que vayan viendo cómo se achica el error. ¿Sí? Vamos a ver. Ah, pero no estoy calculando el error de nuevo. Qué pavote. ¿Sí? Mi primer error es 12. Mi segundo es 2,25. Mi tercer error es 0,2. Mi otro error es 0,002. ¿Se entiende? ¿Ven cómo va bajando? Lo que yo estoy haciendo acá es calcular la diferencia entre el cuadrado, de acuerdo a la raíz cuadrada que llevo calculada, y el cuadrado real. ¿Sí? Mi cuadrado real es 4. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué es lo que voy haciendo? ¿Sí? Voy probando y voy diciendo 2,5 al cuadrado, ¿cuánto me da? ¿Sí? 2,25 al cuadrado, ¿cuánto me da? ¿Sí? 2,05 al cuadrado, ¿cuánto me da? Fíjense que a medida que voy haciendo esto al cuadrado, el valor se va aproximando cada vez más a 4. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? A medida que se vaya aproximando cada vez más a 4, el error, o sea, la diferencia entre 4, que es el valor exacto, y el que yo calcule, se va haciendo cada vez más chiquita. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo quiero calcular la raíz cuadrada de 5. ¿Sí? La raíz cuadrada de 5 me va a dar 2,236068,7. ¿Sí? No es exacto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Mi error es menor al que yo dije que quería tener. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Por mí está suficiente. ¿Sí?
Fíjense, estoy probando con 3, me da un error grande. Con 2,33 me da un error un poco más chico. Con 2,23 me da un error un poco más chico. ¿Sí? Fíjense que acá ya tengo los dos primeros dígitos fijos. ¿Sí? Acá pasé de 0,8 a 0,6. Y ahí ya me dio un valor lo suficientemente bajo como para tenerlo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué creen que va a pasar si yo acá hago esto? Estoy Va a ser diciendo más que... ciclo. ¿Cómo? Va a seguir iterando hasta que llega, Va a hasta que ser queda más más cercano a ciclos. ese. Va a ser más Claro. ciclos. ¿Por qué? Y porque yo le estoy diciendo que ahora quiero que mi margen de error sea más chico. Entonces va a seguir buscando cada vez más cerca hasta que pase lo que tiene que pasar. ¿Sí? A ver, no alcanzo con eso. Vamos a tirarlo un poco más. No, se ve que es exacto. Pongámosle 7. A ver. Bueno. Ahí está. Ahí tengo un poco más. ¿Sí? ¿Ven que iteró más veces? Vamos a achicarlo más todavía. Bueno, tendría que buscar uno que sea periódico. Acá está, con este lo maté. Con este lo maté. ¿Por qué lo maté? Porque le estoy pidiendo un grado de precisión tal que los redondeos de los float que estoy utilizando no me dan. Entonces, ¿saben cuándo va a terminar esto? Nunca. Con un double. No, esto no va a Jamás. terminar nunca. ¿Por qué? Porque he llegado a los límites de mi float. Mi float no puede calcular con ese nivel de precisión. Entonces, el valor de una iteración y el valor de la iteración siguiente me van a dar iguales. ¿Sí? Porque Quizás cuando llegó a un periódico, se está repitiendo el periódico y ahí no va a salir. claro, también puede pasar eso. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que tendría que hacer? A ver, ¿cuál es? Run stop. Stop. ¿Sí? Tengo que matarlo porque básicamente este ciclo while no va a terminar nunca. ¿Sí? Fíjense. Es eso, porque todo está terminando en 15 y es ahí Claro, donde trabó el periodo. una vez que llega hasta ahí, obviamente no puede calcular otro margen de error. Fíjense. Le dice, todo me da lo mismo. Y si todo me da lo mismo y no es suficiente, llegué a un ciclo sin fin. ¿Se entiende? Pero bueno, se los quería mostrar funcionando para que ustedes vieran cómo la condición por la cual se termina el ciclo while puede ir cambiando, tiene que ir cambiando dentro del mismo ciclo while para poder evaluarse de nuevo. ¿Se entiende? ¿Qué hace el otro ejemplo? Este no lo vamos a hacer porque es demasiado largo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Este calcula un interés. ¿Sí? Calcula un interés compuesto. ¿Para qué? Para determinar en cuántos años un capital se duplica. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que está haciendo acá? Está poniendo un valor inicial, un interés y una cantidad de años, ¿sí? Que arranca en 0, ¿sí? Y dice, la suma actual es la suma inicial por 100, ¿sí? Y pregunto, ¿la suma actual es menor que 100.000? Si es así, a la suma actual le agrego la suma que existe por el interés multiplicado dividido por 100, ¿sí? O sea, básicamente estoy calculando cuánto gano al 7% anual y a cuánto se me va el capital. ¿Sí?
sumo un año. ¿Sí? Después de un año, imprimo los mensajes y todo y vuelvo a iterar. Pregunto, che, ¿el valor que tengo ya es el doble? No, entonces hacémelo de nuevo. Y sumo otro año. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, ta. ¿Sí? En el momento en el cual la suma actual mía sea mayor que 100.000, fíjense que acá estoy diciendo que tiene que ser verdadero cuando sea menor o igual. O sea que va a ser falso cuando sea mayor. ¿Sí? Cuando sea mayor, voy a terminar. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Me va a dar exacta la duplicación de dinero? O sea, voy a cerrar exactamente con el doble del capital. No. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la condición es que sea mayor. Entonces yo voy a tener el doble o más. ¿Sí? Me puede haber dado un valor superior al doble, pero bueno, es mi condición de cierre. Yo quiero que cuando sea mayor a esa cantidad, corto el ciclo. ¿Yo sé cuántas veces voy a repetir este ciclo? No, tampoco. ¿Por qué? Porque no sabes hasta cuándo te va a dar el ¿Y interés. de qué puede depender? Si yo tengo un interés más grande, este valor que dice acá, interest 7, supongamos que yo tengo 25, ¿va a iterar más veces o menos veces? Menos veces. Menos veces, ¿por qué? Porque voy a ganar más de forma anual, entonces me van a hacer falta menos años. Y si yo bajo eso a 3 en lugar de a 7, Iteras más veces. me va a llevar más tiempo, obviamente, voy a iterar más veces. Pero tengo que cambiar algo en el while, la condición de que sea el doble. ¿Cambian algo? Sigue igual la condición. Claro, la condición no va a cambiar, van a cambiar los datos, o sea que mi while va a iterar más veces o menos veces de acuerdo a cómo vayan variando los valores. Pero la condición es una sola. Si yo establecí mi condición, que es que sea el doble de capital, y bueno, el while me va a solucionar ese problema, porque en algún momento va a ser el doble de capital. A veces voy a demorar más años, a veces voy a demorar menos años, pero siempre voy a llegar a un punto en el cual el capital va a ser el doble. ¿Sí? ¿Cuál podría ser una condición de falla, digamos? ¿Qué pasa si yo le pongo de interés el menos 2%? O sea que en lugar de ganar plata, yo pierda. No vas a llegar nunca a No voy a tener llegar más del doble. nunca, claro, nunca voy a llegar al punto en el cual voy a tener el doble capital, si cada vez voy a tener menos. ¿Sí? Entonces, si yo cambio alguno de los valores iniciales, probablemente esté rompiendo la condición del while. ¿Sí? O vaya a transformar el while en una condición que no se puede que concrete nunca. ¿Sí? Puede que nunca se Sí, cumpla. ese 100.000 aparte es el doble puntualmente porque inicia el sum es 500, si no, no es el doble. Sí, Ese 100.000 a está ver, en duro ahí. esto obviamente está mal pasado. Si la suma inicial es 500, el valor ese está mal. ¿Sí? O sea, no puede ser 100.000. Son 100, son 1000, perdón. ¿Sí? Pero aun cuando está mal eso, ¿sí? ¿Va a llegar a ese valor? Y sí, en algún momento va a llegar ese valor. Con un 7% anual, en algún momento va a ser más de 100.000. A ver, ¿qué puede llegar a pasar? Y que me hagan falta 97 años. Y bueno, lo lamento, pero esas son las condiciones. ¿Se entiende? O sea que este algoritmo así no está mal planteado, está bien planteado, está mal el dato. ¿Sí? Y este dato está mal pues simplemente porque lo han transcripto mal. ¿Sí? No es, se le han agregado 0. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. sí. ¿Cuál es la diferencia que teníamos entre el primer while, el que veíamos con el ascensor, y el while que veíamos recién? El while que veíamos recién tiene una particularidad que es el uso de un contador. El uso de un contador sirve para determinar si se ha alcanzado una cantidad determinada. ¿Sí? Vamos a ver este while. En este while yo tengo un contador que vale 0
Y acá pregunto y digo, repetí esto mientras el contador sea menor que 4. ¿Sí? Mientras el contador sea menor que 4. Como el contador mío empieza valiendo 0, yo tengo que ejecutar el primer ciclo. Sí. 0 es menor que 4, true, perfecto, eso es verdadero. Entonces tengo que ejecutar esto. ¿Qué es lo que hago? Y bueno, imprimo un asterisco, acá esto es cualquier cosa. ¿Sí? Pero lo que es más importante acá es, el contador le sumo 1 y termino mi ciclo. Después que termino mi ciclo, ¿qué tendría que hacer? Seguir con otro ciclo, porque 1 es Vuelvo menor a que 4. procesar el while. Pero ahora, ¿cuánto vale contador? Counter. True. No. Counter solo. Ah, ¿Cuánto vale? 1. Vale 1. 1. 1 es menor que 4, verdadero. Perfecto. Tengo que ejecutarlo de nuevo. Llego acá, counter vale 2. Volvemos al while. 2 es menor que 4, sí. Volvemos a ejecutar. ¿Sí? Vale 3. 3 es menor que 4, sí. Volvemos a ejecutar. Va a valer 4. Cuando vuelvo a procesar el while, ¿qué me va a decir? 4 es menor que 4. Y no, falso. No, es falso, con lo cual no voy a volver a ejecutar esto. ¿Sí? Pero fíjense que cuántas veces se ejecutó este ciclo. 0, se ejecutó para cuando counter valía 0, para cuando valía 1, para cuando valía 2 y para cuando valía 3. ¿Cuántas veces? 4. Exactamente 4. ¿Sí? Si bien salió cuando el contador valía 4, pero empezó cuando el contador valía 0. ¿Sí? Así que tengo las 4 ejecuciones. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si yo arranco mi contador en 1 y quisiera que se ejecute 4 veces? ¿Qué tendría que cambiar? El 4 lo cambias por un 5. Puedo hacer varios cambios. Uno sería cambiar el 4 por 5. ¿Sí? Entonces contaría 1, 2, 3, 4. Cuando valga 5, es falso y me voy. ¿Qué otra cosa podría hacer? Podría poner un menor o igual a 4. Cuando valga 4, va a seguir siendo verdadero. ¿Sí? Por igual. Entonces se va a volver a ejecutar. ¿Cuándo va a ser falso eso? Cuando el contador valga 5. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, sí. 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 ¿Sí? Yo podría poner ahí tranquilamente un menor o igual a 4. ¿Por qué? Porque estoy dejando que 4 sea válido todavía con el igual. Si no voy a poner menor o igual a 4, ahí sí tengo que poner 5. ¿Por qué? Porque necesito que sea falso. ¿Se entiende? Para terminar el ciclo. Esto es un bucle while con contador que se llama. ¿Sí? Ahora bien, los bucles con contador son tan comunes en Java que tienen una construcción específica. ¿Sí? Fíjense en esto. El bucle con una cantidad específica de iteraciones es el bucle for. ¿Cuál es el cambio entre un while con contador y un for? Ninguno, es otra forma de escribir lo mismo. Fíjense, en el for, ¿yo qué es lo que hago? Escribo la palabra reservada for, abro paréntesis y le digo, ¿cuál es la variable que voy a usar? ¿Y en qué valor se inicia? ¿Sí? Punto y coma. ¿Cuál es la condición de fin? ¿Sí? O sea, ¿qué condición, al igual que el while, qué condición se tiene que cumplir para que yo siga en el bucle? Y tercero, ¿cuál es la condición de incremento? ¿Sí? Fíjense que tengo las mismas partes que en el while de recién. Nada más que las tengo acomodadas todas en la misma línea. ¿Por qué? Porque el bucle for está diseñado para hacer específicamente esas cosas. Acá tengo un int, acá tengo la condición en la cual inicia el contador. ¿Sí? Acá tengo la condición que se tiene que cumplir para que permanezca en el ciclo, y acá tengo la condición para incrementar el contador. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí?
Perfecto. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver el que sigue. No me gusta este. Vamos a hacer uno en mi NetBeans. Vamos a hacer uno en mi NetBeans. Lo están viendo ahí el NetBeans, ¿no? Se ven las flechitas del Sí. medio. Ah, nada, Sí. nada. Ahí está. Perfecto. Habíamos hablado recién de que una de las posibles formas de utilizar un ciclo con conteo era sumar todos los números del 0 al 10, al 9. ¿Sí? Vamos a sumar todos los dígitos de un solo dígito. ¿Les parece? Acá puedo usar un for. ¿Por qué? Porque ya sé exactamente cuántos son. ¿Sí? O sea, ahí no tengo el problema del while, de que no sé hasta qué número tengo que llegar, como la factura o como los pisos del edificio. Yo ya sé acá que son del 0 al 9. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo decir for, primero vamos a decir, vamos a declarar una variable que se llame suma igual a 0. ¿Sí? Ahí vamos a poner el valor. Arrancamos en 0. For. ¿Cuál era la primera parte del ciclo for? ¿Sí? Era la variable que voy a utilizar para contar. ¿Sí? Int i igual a 0. Tengo que arrancar del número 0. Es mi primer número. ¿Se entiende? ¿Cuál era la segunda parte? ¿Cómo tengo que... La condición de fin. La condición, en realidad no la condición de fin, la condición que se tiene que cumplir para que yo permanezca en el ciclo. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser esta condición? Que i sea menor a... ¿Hasta qué número tengo que contar? Hasta el 9. Entonces, ¿qué tiene que ser menor que qué? Que Menor 10. que 10. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer después con i? Si estoy contando, tengo que incrementar i. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Sí. Si no se entiende, díganme porque paro acá y lo explicamos de nuevo. ¿Eh? Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, suma va a ser igual a suma más i. Le voy a sumar el 0, después le voy a sumar el 1, después le voy a sumar el 2, después le voy a sumar el 3, después le voy a sumar el 4, y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Primero vamos a hacer una prueba a lo tonto, o sea, a que a la salida directamente vamos a mostrar el valor de suma. Profe, ¿cómo era lo de suma igual suma más i? Agarro el valor que tenía suma en ese momento, le sumo Sí. el valor de i, y al resultado lo vuelvo a poner en esta variable. Ah, ok. En lugar de Gracias. asignarlo a otra variable, lo dejo de nuevo en la misma del principio. ¿Se entiende? Sí. Vamos a ver cómo funciona esto. Esto dice que es 45. ¿Sí? Vamos a hacer algunas Sí. cositas en el medio. Vamos a ver cuánto vale i en cada paso. Y vamos a ver cuánto vale suma en cada paso. Fíjense que lo estoy poniendo después de la suma para ver cuánto me da la operación, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver qué hace. I vale 0. La suma parcial vale 0. I vale 1. La suma parcial vale 1. ¿Por qué? Porque 0 más sería 1 1. más 0. Claro. Cuando i vale 2, la suma parcial vale 3. ¿Por qué? 1 más 2. 1 más 2. Acá que vale 3, es 3 más 3. 6. Acá que vale 4, es 4 más 6. Acá que vale 5, es 10 más 5. ¿Sí? ¿Van viendo cómo se va incrementando el valor? Sí. La última me da 9. Más 36 que valía en la iteración anterior va a valer 45.
¿Y por qué terminé? Porque después que hice ese cálculo, se volvió a incrementar y pasó a valer 10. Entonces, cuando yo volví hasta acá, pregunto, ¿y es menor que 10? No, ya ahí no es menor que 10, ya ahí es igual a 10. Con lo cual, el resto del código no se ejecuta y salgo por acá. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo en esto? La ventaja que yo tengo en esto es que, por ejemplo, si yo quisiera calcular los valores hasta 24, simplemente cambio el límite y ejecuto de nuevo el código. ¿Sí? Fíjense que tengo un montón de iteraciones más. ¿Sí? Llegué a 300, di un número redondo. No sabía que daba eso, pero llegó un número redondo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo hago esto? Se suman del 10 al 24. Fíjense lo que hice ahí. Estoy diciendo que la condición inicial es que i valga 10. Esto se tiene que repetir mientras i sea mayor que 0 y tengo que decrementar i. ¿Qué creen que va a hacer ahí? Del 10 al 1. Exactamente. ¿Sí? Fíjense, lo ejecutamos y nos va a dar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Fíjense, sumé igual, pero mi contador ahora fue decrementando. ¿Sí? Mi índice, que es el que se denomina el valor que controla la ejecución, fue decrementando. I vale 9, I vale 8, ahora I vale 7, ahora I vale 6, con lo cual yo con un for, cambiando las condiciones, tanto la condición inicial como el valor de incremento o decremento y la condición de ejecución, yo puedo contar hacia arriba o puedo contar hacia abajo. ¿Sí? Y fíjense otro detalle. ¿Qué creen que va a hacer ahí? El menos menos restaba 1, con lo cual contaba hacia atrás de 1 en 1. ¿Sí? 10, 9, 8, 7. ¿Qué creen que va a hacer ese menos igual 2? Va bajando de 2 en 2. Va a contar hacia abajo de 2 en 2. Fíjense, 10, le resto 2, 8, le resto 2, 6, le resto 2, 4, le resto 2, 2. ¿Se entiende? Con lo cual, yo puedo contar con un for, puedo contar hacia arriba, hacia abajo, desde cualquier valor inicial hasta cualquier valor final y con cualquier incremento o decremento. Siempre y cuando se cumpla que en algún momento la condición de finalización me dé falso. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Yo qué podría hacer con esto? Y por ejemplo, decir, qué sé yo, a ver qué se les ocurre que se podría hacer con con estos incrementos o decrementos en valores distintos de 1. ¿Qué sé yo? Dame la suma, por ejemplo, mira, acá tenés, dame la suma de todos los números pares menores que 10. Eso es esto. Esta es la suma de todos los números pares menores que 10. ¿Sí? Fíjense qué pasa si yo en lugar de arrancar en 10, arranco en 11. Tengo la suma de todos los números impares, 11, 9, 7, 5, 3, 1. Esto obviamente te va a dar para atrás o te va a dar para adelante también. ¿Sí? Contando hacia arriba también va a funcionar igual. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo funciona el for? Sí, profe, no Sí. entendí la sintaxis y menos. A ver, La última parte, y el menos. i menos es igual a esto, ¿sí?
y es igual a i menos 2. ¿Sí? Una forma de decir i vale el valor anterior de i menos 2 es i menos igual 2. ¿Sí? Ah, ok, ok. Sí, ahí ¿Sí? entiendo. Esto Sí. sería lo mismo que decir i menos 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 menos. ¿Por qué? Porque el operador menos menos y más incrementa y decrementa, pero solamente de a 1. ¿Sí? Entonces, si vos tenés que incrementar o decrementar valores distintos de 1, tenés que hacer esto, no queda otra. O esto es exactamente igual. ¿Sí? Si yo utilizo eso acá, vas a ver que funciona exactamente igual. Lo que pasa es que, bueno, es costumbre de los programadores en C, esto acá no va al punto y coma, costumbre de los programadores en C de usar el menos igual. ¿Sí? Esto funciona Eso mismo. exactamente igual. Perfecto. ¿Sí? Sí, ahí entendí. Bueno, volvemos a la filmina, a ver qué es lo que dice. ¿Sí? Cualquier expresión que tenga un contador utilizándolo con un while se puede transformar en un for. ¿Sí? Ya sea que se cuente desde cualquier valor hasta cualquier valor, hacia arriba, hacia abajo o con cualquier incremento. ¿Sí? Obviamente, los for y los while también tratan de no utilizar condiciones por igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si yo pongo que esto se tiene que repetir mientras i sea igual a 10, cualquier valor distinto de 10 me lo va a hacer falso. Y si no están bien planteados los incrementos y los decrementos, ¿sí? Tengo dos opciones. O no va a ejecutar nunca el for, o va a entrar en un ciclo infinito porque nunca va a llegar a la igualdad. ¿Se entiende? Por eso es que generalmente tanto los bucles for como los bucles while se plantean con condiciones lógicas menor o igual, o mayor o igual. ¿Sí? En último caso, se pueden plantear con condiciones distinto a, cosa que cuando llegue a un valor igual a, sea falso y salga. ¿Sí? Pero se trata de que nunca tengan comparaciones por igualdad. ¿Se entiende? A ver. Si yo les digo que tengo que recorrer un tablero de ajedrez, ¿sí? Que tengo 8 filas y 8 columnas. ¿Cómo lo recorrerían ustedes utilizando un for? Después lo vamos a resolver acá. ¿Cómo lo Uniría. recorrerían utilizando for? Primero recorrería cada fila, por cada columna, y después cuando termina la última columna, bajo a la siguiente fila. Perfecto. O sea, vos agarrarías la primera fila, recorres todas las casillas que tiene esa fila. Cuando te quedaste sin casillas, vas a la fila que sigue. Empezás de nuevo en la primera y de nuevo recorres hasta el final. Cuando te quedas sin fila, sin casilla, te vas a la otra fila. ¿Así? Sí, Perfecto. A ver, fijémonos qué es lo que dice este código que tenemos acá en la pantalla. Fíjense que tengo una altura, height, y un ancho, width, igual a 10. 4 por 10. No es un tablero de ajedrez de 8 por 8, pero es una plantilla de 4 por 10. 4 filas y 10 columnas. ¿Sí? Fíjense cómo se plantea este for. Primero tengo una variable que se llama row count, o sea, contador de filas, que arranca en la fila 0. ¿Sí? A continuación, me digo, ¿cuándo voy a ejecutar esto? Mientras mientras mi contador de filas sea menor a el tamaño máximo de la plantilla, que es 4. ¿Sí? Y voy a ir incrementando de a una fila. ¿Por qué? Porque las tengo que recorrer a todas. Abro un bloque y adentro de ese bloque, ¿qué es lo que pongo? Pongo otro for. Y este for va a arrancar con una variable distinta que se llama call count, ¿sí? Contador de columnas, que arranca en la 0.
Vamos a suponer que la 0 es la fila, la columna de más a la izquierda, digamos. ¿Sí? ¿Hasta dónde voy a tener que recorrer? Voy a tener que recorrer mientras mi contador de columnas sea menor al ancho total de la plantilla, ¿sí? Que es 10. Y mientras eso se cumple, ¿qué tengo que hacer? Tengo que incrementar el contador de columnas. O sea, visito la columna 1, después, mejor dicho, empiezo visitando la columna 0, después visito la 1, después la 2, después la 3, después la 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué O hago entre sea, medio? Imprimo ¿es un todo en la arrow. misma fila? Tengo dos for, ¿sí? Mientras yo estoy en el for de interno, el for externo no cambia. ¿Por qué? Porque todavía estoy en este bloque. ¿Se entiende? Sí. Cuando llego hasta el final de las columnas, o sea, cuando llegué al ancho de 10, ¿qué va a pasar con este for? Va a terminar. Pero no va a salir al programa principal, va a salir al for anterior. Fíjense que yo estaba acá adentro, déjenme que lo voy a resaltar un poquito, yo estaba acá adentro y cuando salí acá, que todavía estoy adentro del for anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? Voy a volver a iterar. Vuelvo acá, incremento el contador de filas en 1 y ¿qué va a pasar? Voy a volver a entrar a este for. ¿Me siguen? Sí. Bien. Vamos a hacerlo en NetBeans para que se vea. ¿Sí? El de recién tenía 4 filas y tenía 10 columnas, ¿sí? Y nosotros decíamos acá que teníamos un contador de filas que arrancaba en 0, que iba a ir mientras fuera menor que la cantidad de filas y que iba a incrementarlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago ahí? Ahí iba a recorrer las columnas. Entonces, tengo que hacer lo mismo, nada más que este va a ser call count, que va a arrancar en 0, la columna de más a la izquierda. Call count, ¿hasta dónde tiene que ir? Tiene que ser menor que columnas. ¿Y qué es lo que voy a hacer para cada una? Lo voy a incrementar. ¿Sí? En lugar de imprimir el arroba esa que tenía el ejemplo de recién, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer system out.print. ¿Y qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir paréntesis más row count más coma más call count más cierro paréntesis. Y cuando termine esto, voy a hacer system.out.println. ¿Sí? A ver, me quedaron me quedaron las rayitas amarillas. A ver, vamos a tratar de ejecutar esto a ver qué pasa. Uy, qué bonito que salió. A ver, fíjense yo lo que estoy haciendo. Estoy recorriendo una matriz de 4 filas por 10 columnas y cada vez que llego a un punto intermedio, acá le digo, imprimime la fila actual y la columna actual, entre paréntesis y con una coma en el medio solamente para que quede bonito. ¿Sí? Fíjense, 00, 01, 02, 03, 04. ¿Ven que va cambiando el segundo índice y el primero sigue en 0? Sí. ¿Eso por qué es? Porque estoy ejecutando este for. Y este for cambia solamente la segunda parte. ¿Sí? El call count. Estoy ejecutando el for que está más interno
dentro de los dos que tengo anidados. ¿Hasta dónde llega? Llega hasta el 9. ¿Por qué? Porque cuando lo incremente una vez más, va a ser 10. Y yo le había dicho que tenía que ser menor a 10. Cuando sea falso, voy a salir al for externo. Y cuando salgo al for externo, ¿qué voy a hacer? Voy a incrementar en 1 el contador de filas. Entonces, fíjense lo que pasa. Ahora me cambio este. ¿Sí? Y el segundo arranco de nuevo en 0. ¿Por qué? Y porque este for empezó de nuevo. ¿Sí? Este queda fijo y ya empiezo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo ven? Cuando este llegue a 9, salto de nuevo al for externo, que se me va a ir a 2. Cuando este llegue a 9, salto al for externo, que se me va a ir a 3. ¿Qué pasa cuando este sea 3 y este sea 9? Cuando este es 9, salto al for externo, porque va a pasar a ser 10, salgo del for y me voy al externo, ¿sí? Pero este, que era 3, se va a incrementar y va a ser 4. Y 4 no es menor a 4. Con lo cual ya voy a salir también del for externo. ¿Se entiende? Sí. Están muy silenciosos hoy. No sé si es que están perdidos, que se fueron todos después del parcial o que realmente se están durmiendo. Es por el parcial, supongo. Es por el Por parcial. el cansancio del Puede cerebro. ser. ¿Sí? Han dormido. Fíjense A qué esta pasa. hora uno Sí, Necesita sí, cena. sí, necesita cena. Por- Ya terminamos, no falta mucho. te quería preguntar Fíjense por qué pasa si yo inicia- agarro la cantidad de filas y le pongo 10. Profe, había una duda, creo. Alguien dijo. Bueno, a ver, dame un Sí. segundito. Sí, ¿quién preguntaba? Sí, yo te quería preguntar por qué iniciaba por el for anidado, por el interno. No, no inicia en el foro interno. ¿Sí? Inicia en el foro externo. Lo que pasa que, ¿qué es lo primero que hace el foro externo? Dentro del bloque, digamos, dentro del bloque de ejecución. ¿Cuál es la primera instrucción que ejecuta el foro externo? Esta. Sí, Entonces no es que arranca por el interno, arranca por el externo. Pero lo primero que hace es entrar a otro for. claro. Si yo acá tuviera, mira, fíjate, ahora ya voy a hacer que la primera fila no sea otro for, sino, qué sé yo, que sea un system.println, no, al revés, out.println, nueva fila. ¿Sí? Ah, ok. Si yo hago eso, fíjate, ahí queda bien patente. Ejecute nueva fila y escribo esto. Esto es lo que se hace el for interno. Esto lo hace el for externo. Esto lo hace el interno. Esto lo hace el externo. Claro. Esto lo hace el interno. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Una Sí, vez sí, que sí, entra al for inicia interno, no sale del for interno hasta que no se termina la ejecución, porque es un bloque independiente. Entonces, hace todo lo que tengas que hacer ahí adentro y después salís. Y después que salís, conversamos. Si hay que seguir ejecutando el externo, lo ejecuto de nuevo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Una vez que yo ejecuto de nuevo esto lo ejecuto como si fuera la primera vez. ¿Se entiende? Fíjate que la variable call count empieza en 0 de nuevo. No importa que ya haya llegado 9 en la iteración anterior. Acá es un bloque nuevo de código. Lo acabo de empezar a ejecutar. ¿Se entiende? Sí, sí. A ver, vamos a ver cómo andamos con las filminas. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con el bucle while? Sí, perdón, ¿me había una pregunta recién? No, está bien, los saludos. Yo recién me acaba de llegar la cena. Este cuerpo se va a comer Otra algo. vez, no Un sigas abrazo avisando, a Aníbal, todos. porque, a ver, nosotros nos quedamos media hora pensando que vos ya tenés la Y pizza no les lista. digo qué voy a comer, ¿eh? No, No, por no favor, digas, no lo no, digas. por Llegó favor. el pollo asado, así que nos vemos. No, qué maldad, qué necesidad. Qué Bueno, necesidad de Qué hacer ese daño. necesidad. sean muy felices con los forex anidados. No, Nos vemos el ahora miércoles vamos a que estar viene. más tristes que hace un rato. Hasta recién estábamos contentos, ahora Quítale no. un punto. Sí, te Nos digo, ya lo vemos. hiciste 2 veces, es la segunda Un- advertencia. ¿Sí?
Bueno. Strike 2. ¿Sí? Al 3 te vas. A las 3 no aviso nada, me voy A las 3 calladito. no, yo te diría que de ahora hasta que terminemos el curso no vuelvas a avisar. ¿Sí? O de decir que vas a Bueno. tomarte, qué sé yo, un café con leche con 2 tostadas, algo así, como para que no te Bueno, envidiemos. me voy a comer unas criollitas con un té. Tarde, hoy es tarde. Bueno, La próxima nos puede engañar, esta vuelta ya no. un abrazo a todos. Nos Chao, vemos el chao, hasta miércoles que luego. viene. Chao. Chau, chau. Que Chau. descanses. Bueno, chicos, a ver, así como recién veíamos el for anidado, el while es exactamente igual. Se pueden anidar whiles uno dentro del otro, siempre y cuando las condiciones se den para que se mantenga en el ciclo o salga del ciclo. ¿Sí? Fíjense, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Se entra, a ver, déjenme que voy a buscar la flechita, acá está. Se entra a este while, ¿sí? Ejecuto eso siempre, entro a este while y mientras esta condición sea verdadera, voy a ejecutar esto y esto, esto y esto, esto y esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que esto se vuelva falso. Cuando esto se vuelva falso, ejecuto esto y vuelvo al principio. ¿Sí? De ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar esto y entro de nuevo al while. ¿Se entiende? Está funcionando de la misma forma que los for anidados que veíamos recién, nada más que en lugar de tener un contador que nos indica cuántas veces se va a repetir, esto tiene una condición lógica que se puede repetir n cantidad de veces. No podemos saber a priori cuántas veces van a ser. Cuando sea falso, se saldrá. ¿Sí? ¿Y cómo se va a mantener ejecutando esto? Mientras sea verdadero el while externo. Cuando el while externo sea falso, directamente voy a salir y voy a seguir acá abajo. ¿Se entiende? Sí, cuando el while externo es falso y en el otro es cuando sea verdadero. No, el while y el for se mantienen ejecutando cuando son verdaderos y salen cuando son falsos. Eso corre también para el while interno. El while interno va a ejecutar todo este código mientras sea verdadera la condición. Pero cuando sea falsa va a salir. Lo que pasa es que en lugar de salir hasta esta línea de acá abajo, va a salir hasta el while exterior. ¿Sí? Igual que pasaba con el for recién. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando el while interno sea falso, salga y el while externo también sea falso, ahí sí vamos a poder salir y va a salir a la línea que sigue al bloque del while. ¿Se entiende? Es Sí, exactamente lo mismo que veíamos recién con el for. Nada más que en lugar de tener una cantidad fija como teníamos en el for, va a ser una condición variable. Cuando las dos sean falsas va a salir. ¿Sí? sí, sí. ¿Y qué pasa? No lo vamos a ver acá, pero ¿ustedes se creen que se puede combinar un while con un for anidado? ¿O un for con un while anidado adentro? O sea, son similares por ahí, sí. Pero yo dentro de un bloque de código, dentro de un bloque de while, ¿sí? ¿Puedo poner adentro un for? No, no sé. Mm. Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo poner cualquier cosa adentro de un bloque de un while. ¿Sí? Y igual me va a pasar con un bloque de for. A ver, si nosotros nos vamos a mi NetBeans, ¿sí? Supongamos que yo estoy acá. Yo puedo hacer esto. ¿Qué creen que puedo poner adentro de ese bloque? ¿Sí? Adentro de ese bloque del while, puedo poner cualquier construcción válida de Java. Yo acá puedo poner un if. Yo acá puedo poner un if else. ¿Sí? Y así como puedo poner un if else, puedo poner otro while, como veíamos recién, o puedo poner un for. ¿Sí? Y adentro de este bloque de for, ¿qué puedo poner? Lo que se me ocurra. Acá puedo poner un if. Acá puedo poner un while. Acá puedo poner otro for. ¿Se entiende? Java no tiene restricciones con qué es lo que puedo poner yo dentro de un bloque de código. Dentro de un bloque de código puedo poner cualquier código válido. Y un código válido puede ser otro bucle, aunque sea de un tipo distinto. ¿Sí? O sea, yo puedo tener un while y adentro un for, puedo tener un for y adentro un while, puedo tener un while sin tener ni for ni while adentro, sino teniendo un if,
puedo tener un if-else, ¿sí? Puedo tener un switch adentro de un while. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier cosa es válida, código Java válido, por supuesto, dentro de un par de llaves. ¿Sí? O sea, yo ahí adentro puedo poner cualquier cosa. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí. A ver, bueno, esto es un ejemplo de cómo se puede utilizar un bucle for anidado para recorrer una matriz. Una matriz es un tipo de dato particular que tiene Java, que tiene filas y columnas, pero mucho sentido no tiene porque nosotros ya hicimos la prueba de filas y columnas con el ejemplo de Java que les puse recién. Acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acá estábamos recorriendo filas y columnas. ¿Sí? Entonces, cuando hay que recorrer una matriz, que es una construcción hecha por filas y columnas de Java, la construcción adecuada es el bucle for anidado. Esto no es otra cosa que una matriz, donde yo tengo 10 filas y 10 columnas, en este caso particular. ¿Sí? Yo puedo tener matrices de distinto tamaño. En este caso tengo una matriz de 10 filas por 5 columnas. ¿Sí? En este caso tengo una matriz de 2 filas por 5 columnas. ¿Se entiende? ¿Ven cómo va cambiando la forma de la matriz? Sí. Bueno, la forma adecuada de recorrer todos los elementos de una matriz es con un for anidado. ¿Sí? Mientras que el for externo recorre las filas, el for interno recorre las columnas. ¿Sí? Yo puedo determinar siempre la cantidad de filas y columnas que tengo, por lo tanto yo puedo recorrer una matriz de cualquier tamaño. Básicamente de cualquier tamaño. Puede ser, a ver, pongamos 25 por 25. ¿Sí? Obviamente es una matriz mucho más grande, ¿sí? Pero fíjense, se recorre exactamente igual. O sea, no tiene ningún tipo de cambio. ¿Se entiende? Así que cada vez que nosotros hablemos de matrices, que ya lo vamos a ver en detalle más adelante, tengan en cuenta que hay que utilizar un recorrido utilizando for anidados. ¿Qué puede pasar? El último punto y ya nos vamos a descansar, ¿sí? Existe una construcción que ustedes han visto en el switch, si se acuerdan, que es el break. ¿Se acuerdan que cuando nosotros empezábamos a evaluar las condiciones de un switch, una vez que llegábamos a una que era válida, escribíamos una sentencia que se llamaba break para dejar de evaluar las que seguían? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, la que listaba casos, case 1, case 2. Exactamente, el switch que tenía cada uno de los cases, pero cuando un case se cumplía, yo a continuación de lo que tenía que hacer, ¿qué hacía? Ponía un break. Ese break decía, no hace falta que sigas chequeando las próximas condiciones. ¿Sí? Bueno, esa construcción break también se puede utilizar con los ciclos. ¿Sí? ¿Para qué sirve una construcción break en ciclos? Igual que para lo que servía con el case. ¿Sí? Servía para agarrar dada una condición y salir del ciclo. Pero no salir de una forma ordenada, sino salir de una forma, digamos, brusca. Básicamente diciendo, no hace falta que sigas chequeando nada, termina y ándate. ¿Sí? Fíjense qué pasa con esto. En este ciclo, yo lo que hago es decir, bueno, recorre todos los elementos que haya en esta lista. ¿Sí? Esta es una forma particular que tiene Java de recorrer una lista, que es que cuando hay una matriz se le dice, dame todos los elementos que están en la matriz. Y no hace falta poner índice. ¿Sí? Eso son matrices, así que ya lo vamos a ver más adelante. No le den mucha bolilla a eso. La cuestión es que este for recorre todos los elementos. ¿Sí? Este for recorre todos los elementos de esta lista de números que tiene 4, 6, 2, 8, 2, 12, ta. ¿Sí? Yo acá, ¿qué es lo que digo? Fíjate este valor passmark que se llama 12 y quiero que encuentres el elemento que sea mayor a ese valor. ¿Sí?
Entonces, ¿qué hago? Evalúo el primero, lo comparo con Passmark. ¿Sí? ¿Es mayor? No, no es mayor porque es un 4. El segundo es un 6. ¿Es mayor? No, no es mayor. El 2 es mayor? No, no es mayor. El 8 es mayor? No. El 12 es mayor? No. El 34 es mayor? Sí. ¿Qué es lo que hago acá abajo? ¿Por qué? Porque esto está por el true del if. O sea, esto se ejecuta cuando esta condición se cumplió. ¿Sí? ¿Qué hago? Tomo esta variable, la pongo en true y hago un break. Este break, ¿para qué creen ustedes que sirve? Para que deje de compararlo. Para que deje de comparar, pero se va del for, o sea, sale del ciclo. Si esto no se pusiera, ¿qué haría el for? Analizaría el valor que sigue, que es 9. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo un break acá? Porque básicamente yo estoy buscando un valor. Una vez que lo encontré, ¿tiene sentido seguir buscando más adelante? No. No, porque ya lo encontré. A ver, esto es un caso particular. No se crean que el break se usa en cualquier caso. Se usa en casos particulares donde el seguir recorriendo una lista ya no tiene sentido. ¿Sí? Si yo estoy buscando, qué sé yo, un nombre en una lista alfabética de alumnos, una vez que lo encontré al nombre, ¿necesito llegar hasta el final de la lista? No, ya está. No me hace falta. ¿Sí? Entonces, si yo estoy buscando, ya sea que esté buscando con un for o que esté buscando con un while, ¿sí? Si lo encontré, no necesito seguir revisando la lista. Puedo salir. ¿Se entiende? Entonces, para eso sirve el break en el caso en el que se utilice con los bucles, con los ciclos. ¿Sí? Fíjense que está funcionando de una forma muy parecida a cómo funcionaba el break en el switch. Nada más que en el switch decía, ya encontré la opción válida, el resto no me interesan. Acá estoy recorriendo, pero le digo prácticamente lo mismo. Ya encontré la opción que quería, no me interesa seguir recorriendo. ¿Ven la similitud? Sí, sí. Bueno, a ver. Hay otra construcción que es mucho menos común que se utilice en bucles, que hace lo contrario al break. ¿Sí? El break, cuando se llegaba al punto del break, se salía del bucle. ¿Sí? El continue lo que hace es volver a forzar la evaluación del bucle. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el continuo se ejecuta, directamente se saltea todas las instrucciones que haya hasta el final del bloque, ¿sí? Y salta directamente a el principio del for de nuevo. ¿Sí? ¿Eso ¿Cómo para qué se sería eso? utiliza? Se utiliza para que cuando yo tengo que hacer algo dentro del bloque y una condición se da que hace que sea irrelevante lo que yo tengo que hacer, directamente no la ejecuto, sino que simplemente le digo continue, vuelve al principio del ciclo, ¿sí? Y empecemos de nuevo. ¿Por qué? Porque dadas estas condiciones, lo que queda de acá para abajo, fíjense, de acá para abajo, no tiene sentido que lo ejecute. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, supongamos que nosotros tenemos un while. Vamos a recorrer la lista de los alumnos de un curso. Y esa lista de alumnos tienen las notas. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le digo que el bloque que hay abajo de ese código es el que calcula el promedio de cada uno de los alumnos? Le digo, devuélveme el promedio de los alumnos que empiecen con la letra A. ¿Sí? El promedio de los alumnos que el apellido empiece con la letra A. ¿Sí? Si yo estoy recorriendo la lista de alumnos y veo que algunos de los alumnos que estoy leyendo no empiezan con A, ¿tiene sentido que calcule el promedio? No. No. Entonces le podría decir, che,
Si la letra de este alumno no es A, continúa. O sea, anda y evalúa otro. ¿Para qué quiero calcular el promedio si solamente me interesan los que tienen apellido con A? Si vos tenés un alumno cuyo apellido tiene la letra A, ejecuta todo el código. Pero si no, sálteatelo. Anda, volve a iterar y fíjate cuál es el que sigue. Y fíjate cuál es el que sigue, y fíjate cuál es el que sigue, hasta que encontres uno que tenga la letra A. Ahí hace todo lo que tengamos que hacer. ¿Se entiende? O sea, seguís, pero no es que volvés al inicio y agarras el que ya habías tomado. No sé No, si se el que ya entiende. habías tomado no. Lo que haces es volver al principio del Ajá. bucle, ¿sí? Como si hubieras llegado al final, pero salteándote todo el código. ¿Sí? Volves Ah, al ok. principio del bucle y volves a evaluar la condición. Ahí decidirás si tenés que iterar de nuevo, si no tenés que iterar de nuevo, si terminó o no terminó, qué querés hacer. ¿Sí? O sea, es lo mismo que si hubieras llegado al final, pero salteándote el código. Salteándote todo el código que hay, por ejemplo, acá. Este código vos no lo ejecutas con el continue. Todo lo que hay acá te lo salteas. Vas directamente acá y empezás de nuevo. A ver, empezás de nuevo, no es que empezás de cero. Seguís con el ciclo como lo venías llevando, nada más que te salteaste todas las líneas de código. ¿Se entiende? Sí, sí. La última estructura, que la vamos a ver muy teóricamente, porque esta prácticamente no se utiliza, es el do while. El do while lo que hace es un while al revés. Si ustedes se acuerdan que como estaba planteado el while, en nuestro while, la evaluación de la condición se hacía al principio. Se los voy a poner acá para que se ubiquen. Era while, condición, código. ¿Sí? Y terminaba. Se evaluaba al principio. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay veces en las cuales yo necesito ejecutar por lo menos una vez el código. ¿Sí? Por más que la condición sea falsa. ¿Sí? A ver, pensemos un ejemplo. Supongamos que yo quiero construir una contraseña. ¿Sí? Voy a programar un algoritmo para que construya una contraseña. ¿Sí? Y esa contraseña tiene que tener mínimo un carácter. ¿Sí? Si yo digo que mi condición tiene que ser pensemos que yo arranco con una contraseña de un carácter. ¿Sí? Y tengo esa condición. ¿Qué va a pasar? Supongamos que yo tengo que leer la contraseña y mandarla al banco para loguearme. ¿Sí? ¿Qué pasa si mi contraseña viene en blanco? No la mando No nunca se al banco. envía. No se envía nunca. ¿Sí? Pero yo necesito mandarle algo al banco. Entonces, para mandarle algo al banco, aunque sea una contraseña vacía, ¿yo qué es lo que hago? Yo planteo un do while. El do while, ¿qué es lo que hace? Arranca con un bloque de código que se ejecuta y al último evalúa la condición. Si esto es verdadero, lo ejecuto de nuevo. Si no, salgo. ¿Cuál es la diferencia entre este código y el otro código que escribí yo recién? Que esta manda la contraseña en blanco al banco y después se fija si tiene que seguir mandando algo. Si tiene que seguir mandando algo, sigue mandando. Pero si no tiene que seguir mandando algo, termina y sale. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que este código
no ejecuta nunca esta línea. Y este código la ejecuta por lo menos una vez. ¿Se entiende? Es la diferencia entre evaluar la condición al principio o evaluar la condición al final. ¿Sí? Sí, sí, que de hecho con las contraseñas pasa. Cuando vos elegís una contraseña, mandás y te devuelve un error, por ejemplo, algunas páginas que dicen no, le falta un carácter o tiene que arrancar siempre con números. Exactamente, exactamente. Y lo están chequeando así. ¿Por qué? Porque si lo chequearan de la otra forma, directamente se saltearían cualquier tipo de validación. ¿Por qué? Porque la condición se evaluó al principio. No te dieron la oportunidad de que se ejecute el control. Claro. ¿Sí? Entonces, la sintaxis es muy parecida, tiene solamente agregado esa palabrita do al principio y ejecuta el bloque de código al menos una vez. En el peor de los casos, o sea, cuando la condición es falsa, ese código se ejecuta una sola vez. ¿Por qué? Porque cuando llegue al final, el while va a dar falso y directamente no repite. ¿Sí? Se va. Pero en el mejor de los casos, funciona exactamente igual que cualquier otro while. Si la condición sigue siendo verdadera, eso se va a ejecutar de nuevo. Y después se va a ejecutar de nuevo, y después de nuevo, y después de nuevo, y así sucesivamente. O sea, una vez que se ejecutó la primera vez, el funcionamiento no es distinto a un while común. Va a seguir hasta que la condición sea falsa. ¿Se entiende? Sí. Y hasta ahí llegamos. ¿Sí? Bueno, esto es simplemente un repaso de las últimas condiciones. ¿Sí? Unas sugerencias de cómo utilizarlo. ¿Sí? Utilice el bucle while cuando quiere iterar indefinidamente, o sea, cuando no sepas hasta qué valor llegar. Utilizar el do while cuando haya que ejecutar las sentencias una vez o más. El bucle while puede ser 0 veces, pero el bucle do while puede ser una o más. Y utilizar el for cuando sepamos exactamente un número predefinido de veces. ¿Sí? Cuando sepamos hasta dónde tenemos que contar, se puede usar un for directamente. ¿Se entiende? Hasta ahí llegamos con las estructuras iterativas. ¿Sí? Si hay dudas, consultas, estoy a disposición. Si no hay dudas, los que quieran ir a cenar algo y a descansar del parcial, vayan tranquilos. ¿Sí? Probablemente mañana, les cuento, probablemente mañana, en el transcurso de mañana, les esté mandando la segunda parte del trabajo práctico, que no va a ser sobre for, sino que va a ser sobre condicionales, o sea, va a ser sobre if. ¿Se entiende? Siempre en trabajo práctico vamos a ir una unidad atrasados con respecto a lo que estamos viendo en clase. ¿Sí? Profe, una duda. Decime. ¿Cómo te envió el código que hice? O sea, ¿cómo? Hay una opción, buena pregunta, los que quieran que chequee algo. Hay una opción acá en NetBeans que es, ¿dónde está? Export Project. ¿Sí? Ustedes tienen que tener un proyecto armado donde lo crearon de cero como lo creamos en clase y acá tienen los archivos. ¿Sí? Si vienen a File, Export Project, y esto va a generar un archivo zip. Ustedes le ponen un nombre y va a generar el proyecto entero. ¿Sí? Ese zip que contiene todas las cosas adentro, me lo mandan por mail. ¿Sí? No me manden un archivito Okay. solo porque después voy a tener problemas para usarlo. ¿Sí? Mándenme el proyecto entero. Siempre file export. Porque yo vengo de ahí, hago un file import y directamente lo utilizo. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Si hay algún otro que tenga alguna duda, la charlamos. Si no, vayan yendo. Buenas noches para los que se estén yendo. Adiós. Bueno, Buenas noches. Bueno, bárbaro, chicos. Hasta pronto.